Bueno, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver en la clase es la oferta. Las clases anteriores vimos la demanda, ¿sí? O sea, cuáles eran los determinantes de la demanda, qué pasaba con la demanda si lo que variaba era el precio del bien que estábamos considerando, qué pasaba cuando lo que variaban eran otras cuestiones, por ejemplo, el precio de los bienes relacionados, o los gustos y preferencias de las personas, o los ingresos. Bien, vamos a ver lo mismo, es decir, cómo varía vendría a ser las cantidades ofrecidas ante variaciones de factores que afectan la oferta, pero como decíamos, del otro lado, ¿no? Del lado de la oferta, del lado del empresario. Por eso nos tenemos que meter, antes estábamos en la piel del consumidor cuando analizábamos la demanda, y ahora lo que tenemos que hacer es meternos en la piel del gerente de la empresa, del empresario, del microempresario, del emprendedor, y analizar qué variables pueden afectar la oferta. ¿Y a qué llamamos oferta? Bueno, la oferta se define como la cantidad de un bien o servicio que las empresas están dispuestas a vender en un periodo de tiempo dado. Esta oferta, ¿sí? Tiene sus determinantes, es decir, algunas variables, algunos aspectos de la economía que hacen que esa oferta se modifique, ¿sí? Y la primera y una de las principales es el precio del propio bien, ¿no? Y ahora vamos a ver a continuación cómo afecta a la oferta esa disposición a vender la variación del precio del propio bien. También otros factores que pueden afectar a la oferta es el precio de bienes que están relacionados, ¿sí? También vamos a ver qué pasa con la oferta. El precio de los factores productivos, ¿se acuerdan que los factores productivos son factores de la producción? Tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, también afecta la cantidad que el empresario está dispuesto a vender. Las expectativas empresariales en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? ¿No? También va a afectar la cantidad ofrecida en el mercado, los avances tecnológicos, las expectativas y las preferencias del productor, el número de empresas del mercado y otras variables. Entonces, la función de oferta se define con aquella cantidad ofrecida que depende del precio, y vamos a ver otras variables también que afectan la oferta. Bien, ¿cuál es la relación justamente entre la cantidad ofrecida y el precio del bien? ¿Sí? Bueno, esta relación decimos que es una relación positiva. Pensemos nosotros, si somos empresarios, ¿qué pasa si aumenta el precio del bien que estamos produciendo? Por ejemplo, vamos a pensar que lo que hacemos es producir camisas, ¿no? Entonces decimos, bueno, si aumenta el precio de las camisas en el mercado, nosotros vamos a querer vender más camisas, ¿no? Obviamente. Entonces, eso de si aumenta la oferta, aumenta la cantidad ofrecida, quiere decir que existe una relación positiva entre esas dos variables, ¿sí? El aumento del precio aumenta la cantidad ofrecida en el mercado. Por eso, ¿sí? La curva de oferta, ¿no? Esa relación entre precios y cantidades, tiene lo que decimos pendiente positiva. ¿Por qué? Porque se relaciona positivamente la cantidad ofrecida con el precio. Esto es así en la mayoría de los casos, con lo cual, como hablábamos de la ley de la oferta, también existe una ley de la ley de la demanda, también existe una ley de la oferta, que indica que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida de ese bien aumenta, y cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida disminuye, ¿sí? Entonces, eso se puede observar, ¿sí? A lo largo de la curva de oferta, como estamos viendo, donde si aumenta el precio, ¿sí? Las cantidades ofrecidas son mayores que las iniciales. Ante aumentos de precios, las cantidades ofrecidas son mayores. Bien, entonces, nosotros acá lo podemos observar también desde el punto de vista gráfico y también desde el punto, si nosotros lo representamos a partir de una tabla que relaciona precios sin cantidades, ¿sí? En este caso, fijémonos que cuando el bien A, por ejemplo, las camisas no valen nada, ¿sí? Tienen un precio cero, nadie está dispuesto a ofrecer camisas a ese precio, con lo cual la cantidad ofrecida va a ser igual a cero. En cambio, cuando el precio es de 15 pesos por camisa, ya va a haber, ¿sí? Hay una unidad, un empresario que está dispuesto a ofrecer una camisa en el mercado a ese precio. Pero a medida que aumenta el precio de las camisas, que pasamos a 30, a 45, a
50, 65, la cantidad ofrecida de camisas aumenta de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si en este caso tenemos el ejemplo de la cantidad, el kilo de tomate, que sería la cantidad ofrecida, y el precio de cada kilo de tomate, ¿sí? Entonces, como decíamos, la ley de oferta afirma que cuando el precio del bien aumenta, en este caso los tomates, ¿no? En este ejemplo, entonces la cantidad ofrecida, la cantidad que los empresarios están dispuestos a ofrecer, la empresa está dispuesta a ofrecer, es cada vez mayor. ¿Qué otro tipo de bienes, ¿sí? Afectan, o qué otro tipo de variables afectan justamente la oferta? Una de las variables que afecta es los precios de los bienes que están relacionados. Y acá tenemos que hacer una distinción, ¿no? Cuando hablamos de demanda, hablamos de bienes sustitutos y complementarios en las demandas, es decir, que sustituyen el consumo o que complementan el consumo. Acá estamos hablando de bienes sustitutos y complementarios en la producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos produciendo mesas, ¿no? La empresa produce mesas y aumenta el precio de las sillas, ¿sí? Un bien que que la empresa puede sustituir en términos de producción, puede dejar de producir mesas y empezar a producir sillas, entonces la oferta de las mesas va a disminuir porque la empresa prefiere ofrecer otro tipo de bien que puede ser sustituto en la producción, ¿sí? Esa disminución de la oferta, ¿sí? Cuando, recordemos, no es el mismo precio del bien que estamos considerando el que varía cuando es otra cosa, como por ejemplo el precio de un bien que está relacionado, lo que hace es que la oferta se desplace hacia la izquierda, que quiere decir que disminuyan las cantidades ofrecidas de ese bien, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, nosotros tenemos una carpintería, producimos mesas, ¿sí? Y lo que pasa es que aumenta el precio de las sillas, ¿sí? Entonces la empresa puede cambiar y en lugar de producir mesas va a empezar a producir sillas. Por lo tanto, la oferta de mesas, que es lo que estamos considerando acá, disminuye, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa, ¿sí? Cuando lo que varía son los precios de los factores de la producción? ¿Sí? Hablamos de los costos que tiene la empresa. ¿Qué pasa cuando aumentan los salarios o cuando bajan los salarios? ¿Qué pasa cuando aumentan los alquileres, ¿no? De los factores del factor capital, ¿sí? ¿Qué pasa? Bien, pensemos, si lo pensamos intuitivamente, ¿sí? Si el aumento de los factores del precio, de los factores de la producción, el aumento de los costos de la empresa va a provocar una disminución de la oferta, ¿sí? ¿Y cómo representamos gráficamente esa disminución de la oferta? Al igual que en el caso anterior. La oferta se corre hacia la izquierda y para el mismo precio de mercado, recordemos que cuando varían otras cuestiones, otras variables que no tienen que ver con el precio del propio producto, recordemos que el precio de mercado se mantiene, ¿sí? Y lo que cambian son cambia la oferta, ¿sí? Entonces, al mismo precio, ¿sí? Si aumenta el precio de los factores de la producción, aumentan los costos de la empresa va a decidir, va a estar dispuesta a ofrecer menos cantidad, ¿sí? Con lo cual, al principio estábamos en Q sub 0, y con el aumento de los precios de los factores, se desplaza la oferta hacia la izquierda, lo que quiere decir que la cantidad ofrecida ahora es menor que antes. ¿Qué pasa cuando se produce un avance de la tecnología? Bueno, un avance de la tecnología, una mejora tecnológica, va a provocar, ¿sí? Que el mismo impacto que una disminución de los costos de los factores, ¿sí? Entonces, la mejora tecnológica provoca una disminución de los costos de los factores, lo cual, al contrario que el caso anterior, aumenta la oferta, ¿sí? Recordemos que siempre el precio, en este caso de las mesas, de las camisas, de los tomates, de lo que sea, permanece constante, ¿sí? Lo que cambia es otro factor que no está relacionado con el precio del producto que estamos analizando, que no está relacionado con el precio de las camisas, está relacionado con otra cosa, ¿sí? Entonces, una mejora tecnológica en la industria textil hace que los costos de producción se reduzcan, con lo cual, al mismo precio de mercado, la oferta, ¿sí? De camisas aumente. Esto implica un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Bien, y la mejora de las expectativas, obviamente que aumenta la oferta, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos que el año que viene va
la economía va a mejorar y va a comenzar a una senda de crecimiento económico, ¿sí? Entonces seguramente el empresario va a estar dispuesto a ofrecer mayor cantidad del producto que vende en el mercado. Con lo cual se produce un desplazamiento hacia la derecha de la oferta, al mismo precio del mercado se ofrece una mayor cantidad de ese bien que se está produciendo. Bien, acá les dejo para que lean después un artículo en donde habla de cómo se mide la confianza de los empresarios agropecuarios. Hay un índice, un indicador que justamente se llama índice de confianza del empresario agropecuario, que lo que mide es la confianza. Cuanto mayor es, mayor confianza existe en el segmento agropecuario, y cuanto menor es el indicador menos confianza existe en el mercado. Y lo que explica un poco es qué evolución experimentó ese indicador de las expectativas del empresario, que comenzó bastante alto, ¿no? Y en el 2016 más o menos, y ahora está bastante más bajo, y que esto, ¿no?, impactaría sobre la oferta de bienes agropecuarios en el mercado, seguramente. Si nosotros esperamos que el trigo, o sea, si nosotros esperamos que la economía comience una senda de crecimiento negativa o una recesión, entonces obviamente impactará sobre la siembra de cereales en el mercado, ¿no? O la elección del tipo de actividad agropecuaria que se va a realizar. Bien, lo que nosotros veníamos analizando hasta ahora era la oferta individual, ¿no? Pero nosotros, al igual que la demanda, ¿sí?, vamos a analizar de acá en adelante lo que sería la oferta de mercado. ¿Y la oferta de mercado qué es? Es la suma de las ofertas individuales de cada una de las empresas que hace de ese producto. Pensemos que nosotros siempre estamos hablando que estamos en competencia perfecta, y en competencia perfecta, en el ámbito de competencia perfecta, el bien es homogéneo, ¿sí? Es decir, cada bien es igual, o sea, independientemente de la empresa que lo produzca, el bien que estamos considerando es exactamente el mismo, con lo cual la suma de todo lo que se produce en el mercado es la oferta del mercado. Acá tenemos un ejemplo de la cantidad, funciones de oferta individuales de hamburguesas, ¿no? Y tenemos como representantes de la venta de hamburguesas McDonald's, Big Six y Burger King. Nosotros sabemos que no son iguales todas las hamburguesas, pero vamos a suponer en este caso que todas las hamburguesas que venden estas tres empresas son iguales. ¿Cómo se calcula la oferta de mercado? Sumando justamente para cada precio cuántas hamburguesas están dispuestas a vender cada una de estas empresas. Entonces, a 40 pesos, McDonald's no va a estar dispuesta a vender ninguna hamburguesa, Big Six vende 10 y Burger King ninguna, ¿sí? Pero cuando el precio sube de 40 a 60, McDonald's sí está dispuesta a ofrecer 20 hamburguesas, Big Six 50 y Burger King 80. ¿Sí? Fíjense que cuando aumenta el precio, las cantidades ofrecidas de hamburguesas aumentan en términos individuales, es decir, cada empresa está dispuesta a vender cada vez más a medida que aumenta el precio. ¿Sí? Con lo cual, la oferta de mercado justamente es la suma de las ofertas individuales. Si el precio es de 40, la oferta de mercado es de 10, que va a ser solamente la oferta que decida Big Six, y cuando el precio es 60, la oferta de mercado va a ser 150. ¿Por qué? Porque va a ser las 20 hamburguesas de McDonald's, más las 50 del Big Six, más las 80 del Burger King. ¿Sí? Y así sucesivamente se construye la curva de oferta de mercado, considerando la cantidad que todos los oferentes están dispuestos a ofrecer a un precio determinado. Bien, como también nosotros hablamos de la elasticidad de la demanda, ¿sí? La oferta también tiene su elasticidad. Y el concepto es el mismo, es decir, la elasticidad refleja justamente el grado en que varía la cantidad ofrecida cuando varía el precio. Nosotros sabemos que la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio es positiva, siempre es positiva, ¿sí? Pero lo que nosotros no sabemos es, bueno,
si aumenta el precio, ¿en cuánto va a variar la cantidad ofrecida? Sabemos que aumenta, pero ¿cuánto va a aumentar? ¿Va a aumentar mucho? ¿Va a aumentar poco? ¿Sí? Bien. Esa elasticidad de la oferta se calcula como la variación porcentual de la cantidad ofrecida ante la variación porcentual del precio. ¿Sí? ¿Cómo reacciona la cantidad ofrecida ante una variación del precio? ¿Sí? Entonces, si la oferta es elástica, quiere decir que ante una variación del precio, la cantidad ofrecida va a variar en mayor proporción, es decir, el impacto va a ser mayor sobre la cantidad ofrecida. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un aumento del precio, las cantidades ofrecidas van a aumentar mucho más que proporcionalmente lo que aumentó el precio. Entonces decimos que esa oferta es elástica, que la elasticidad, esa variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio, es mayor aún. En cambio, si ante una variación del precio la cantidad ofrecida es la misma, ¿sí? Entonces decimos que esa oferta es inelástica porque no varió las cantidades ofrecidas ante variaciones de precios, no tuvo ningún tipo de impacto. Y hablamos de elasticidad unitaria cuando la variación del precio se produce en la misma proporción, o las variaciones de las cantidades ofrecidas se producen en la misma proporción que la variación del precio, es decir, ante un aumento del precio, las cantidades ofrecidas aumentaron en la misma proporción. ¿Sí? Bien, ¿de qué depende que la oferta en este caso sea más o menos elástica? Bueno, obviamente depende de la reacción que tiene, ¿no?, el productor o el vendedor de incrementar la oferta ante cambios en los precios de los bienes y servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros pensemos en un productor agropecuario que no tiene capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entonces, siembra trigo, ¿sí?, en el periodo de siembra de trigo, y cosecha, ¿no?, las hectáreas que siembra, las cantidades de trigo, ¿no?, en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Es así, no tiene la posibilidad de sembrar y cosechar cuando a él se le ocurra o cuando las condiciones del mercado sean mejores, sino que temporalmente tienen un mes de siembra y un mes de cosecha. Entonces, si ese productor agropecuario no tiene capacidad para almacenar, no puede vender cuando aumenta el precio del trigo, tiene que vender cuando cosecha. ¿Sí? Entonces sería una demanda que no es elástica. ¿Por qué? Porque si el productor agropecuario, por ejemplo, tendría capacidad de almacenaje, diría, bueno, yo el trigo lo almaceno hasta que cuando el precio suba, vendo, entonces ahí sería más elástica la oferta de trigo, ¿sí? Pero si no tiene capacidad de almacenaje, no puede decidir cuándo vende. Entonces, cuando aumenta el precio del trigo, no puede aumentar la cantidad que ofrece, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que vender en el periodo en el cual cosecha. Ese es un ejemplo típico de cómo el productor agropecuario tiene poca capacidad de reacción, ¿sí? No tiene capacidad de almacenaje, poca capacidad de reacción para adaptarse al precio. No puede vender cuando aumenta el precio, no puede salir a ofrecer más, ¿sí? Solamente ofrece cuando cosecha el cereal, ¿sí? Con lo cual no tiene esa capacidad de adaptación o de reacción ante el aumento de precio. Bien, esto sería el tema relacionado con la oferta, ¿no? Y ahora vamos a pasar a explicar el equilibrio del mercado, que el equilibrio del mercado justamente es cuando se encuentra la oferta con la demanda, ¿sí? Entonces el mercado, primero vamos a definir el mercado, que es cualquier medio que permite que compradores y vendedores se pongan de acuerdo a través de un precio para intercambiar un bien o un servicio. ¿Sí? Entonces, decimos que el precio de equilibrio justamente es aquel precio que iguala la cantidad que los oferentes están dispuestos a vender y la cantidad que los demandantes están dispuestos a comprar. ¿Sí? Entonces, como dice acá, el precio de equilibrio es aquel para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. ¿Sí? En este caso, sí, tenemos la demanda, que recordemos que es de esta forma porque la relación entre el precio y la cantidad demandada es negativa, y la oferta que tiene esta forma porque, como vimos recién, el precio y las cantidades ofrecidas tienen una relación positiva. Cuanto mayor es el precio, mayores son las cantidades ofrecidas. ¿Cuándo?
el precio de equilibrio, ¿sí?, igual a la cantidad, o el precio igual a la cantidad que los demandantes quieren comprar con la cantidad que los oferentes quieren vender, decimos que el mercado está en equilibrio, ¿sí?, y el P sub 0 sería el precio de equilibrio. Las cantidades son las cantidades a las cuales se iguala, ¿sí?, el precio. Bien, pero puede pasar que el mercado no esté en equilibrio, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, ¿sí?, que vamos a suponer que estamos en esta situación, donde a P sub 0 le corresponden las Q sub 0, ¿sí? En este precio de mercado estamos en equilibrio, y se produce un aumento de la demanda, ¿sí?, un desplazamiento de la demanda. Entonces decimos ¿por qué puede pasar? Bueno, puede pasar porque aumentó el ingreso de las personas en el caso de que sea un bien normal, que aumentaron los gustos y las preferencias, ¿sí? Se produce un aumento de la demanda. Este aumento de la demanda va a provocar, ¿sí?, que ahora, ¿sí?, las cantidades que están dispuestas a demandar estos demandantes sean Q sub 1, ¿sí? Pero recordemos que lo que estaba dispuesto a ofrecer, la oferta, es Q sub 0. Por lo tanto, ¿sí?, este tramo entre Q sub 0 y Q sub 1, ¿sí?, representa lo que se llama un exceso de demanda. Es decir, hay más cantidad de personas que quieren demandar ese bien que personas o empresarios que quieren ofrecerlo, ¿sí? Con lo cual, este exceso de demanda, ¿sí?, provoca una presión sobre los precios. Si hay escasez en el mercado de ese bien, por ejemplo, de tomates, no hay escasez porque hay más gente que quiere comprar tomate que gente que quiere vender, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que el precio, esa presión de los demandantes por querer demandar más de lo que el mercado está dispuesto a ofrecer, va a hacer que se produzca una presión de los precios a la alza, ¿sí? Y por lo tanto, que esa presión de precios a la alza, que esa presión vendría a ser, haga que los precios comiencen a aumentar. Y cuando el precio comienza a aumentar, por la ley de la demanda, sabemos que las cantidades demandadas comienzan a disminuir, con lo cual nos vamos a desplazar, ¿sí?, hacia la izquierda. ¿Y dónde va a ser el nuevo equilibrio de mercado? Bueno, al precio al cual nuevamente la demanda se cruce con la oferta. Y ese es el nuevo equilibrio de mercado, ¿sí? Entonces, cuando, si decimos, la demanda aumenta, se produce un exceso de demanda, que es este pedacito de acá, este tramo de acá, en donde las cantidades demandadas son mayores a las ofrecidas, se produce una escasez en el mercado, lo que lleva una presión a la alza de los precios, con lo cual esa presión a la alza de los precios va a hacer que los precios empiecen a aumentar. Por lo tanto, cuando los precios empiezan a aumentar, hay demandantes que van a dejar de consumir ese bien, ¿sí?, pero a su vez va a haber oferentes que van a querer vender a ese precio, ¿sí? Va a haber más oferta en el mercado, con lo cual se llega al equilibrio cuando se vuelven a igualar las cantidades que los demandantes están dispuestos a comprar con las cantidades que los oferentes están dispuestos a vender en P sub 3, y las cantidades ofrecidas y demandadas van a ser Q sub 3. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, en este caso, un desplazamiento de la demanda, un aumento de la demanda, se produce cuando el precio de mercado es inferior al precio de equilibrio, ¿sí? El precio de mercado en este caso es inferior al nuevo precio de equilibrio, lo cual provoca que la cantidad demandada sea mayor a la cantidad ofrecida, lo cual genera escasez del bien en cuestión y una presión a la alza en los precios. Entonces, el exceso de demanda provoca una presión a la alza de los precios y se retoma nuevamente el equilibrio a un nivel de precios mayor al anterior, en este caso por un aumento de la demanda, y las cantidades con una mayor cantidad ofrecida y demandada en el mercado. Bien, ¿qué pasa cuando lo que en lugar de un cambio en la demanda se produce un cambio en la oferta? Vamos a suponer que la oferta aumentó. ¿Y por qué puede aumentar la oferta? Bueno, decíamos, porque hubo un avance tecnológico, porque disminuyeron los costos de producción, ¿sí?, o porque algún bien relacionado cambió el precio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la producción de crema y de leche, que son bienes que se producen conjuntamente, ¿sí?, el aumento del precio de la leche puede hacer que
que aumenten las cantidades ofrecidas de leche y que por lo tanto aumenten también las cantidades ofrecidas de crema. Ese sería un caso por los cuales la oferta de crema aumentaría, se desplazaría hacia la derecha. Bien, entonces vamos a suponer que ahora ya la oferta O sub 0 ya no existe más y que ahora está en el mercado, ¿sí? Se desplazó la oferta hacia O sub 1. Fíjense, estas son las cantidades que el mercado sigue demandando, ¿sí? Porque la demanda no se movió. Y estas son las cantidades que ahora ofrece el mercado. Por lo tanto, hay más gente que quiere vender tomates, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, que gente que quiere comprar tomates. Entonces, si hay mayor gente que quiere vender que gente que quiere comprar, intuitivamente sabemos que el precio tiene que bajar, ¿sí? Porque hay una presión a los precios para que bajen, porque hay más gente que quiere comprar que gente que quiere vender, más gente que quiere vender que gente que quiere comprar. Con lo cual, ¿sí? La oferta, ¿sí? O el precio de equilibrio va a disminuir, ¿sí? Cuando disminuye el precio, ya va a haber oferentes que no van a estar dispuestos a ofrecer ese precio, con lo cual las cantidades ofrecidas van a disminuir, ¿sí? Hasta que se llega otra vez el equilibrio del mercado, que es cuando se encuentra, ¿sí? el precio de equilibrio en donde las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas. Entonces, el exceso de oferta se produce cuando el precio de mercado es superior al precio de equilibrio, en este caso el precio de mercado es superior al de equilibrio, que va a ser este, lo que genera que las cantidades demandadas sean inferiores a las cantidades ofrecidas y se produce un excedente de mercado. Esto hace que se provoque una presión a la baja del precio, ¿sí? Y que ahora, ¿sí? El nuevo equilibrio de mercado sea en P sub 3, cuando las cantidades ofrecidas y demandadas son Q sub 3. Entonces el exceso de oferta lo que hace es provocar una presión a la baja de los precios y se retoma nuevamente el equilibrio cuando la oferta es igual nuevamente a la demanda. Bien, entonces, como a modo de resumen, ¿sí? El excedente es una situación en la cual las cantidades ofrecidas son mayores a las cantidades demandadas, ¿sí? Y la escasez es al revés, cuando las cantidades demandadas son mayores a las cantidades ofrecidas. El mercado mismo, ¿sí? Con la actuación de la oferta y la demanda, ¿sí? Con esa cantidad de oferentes y demandantes que ninguno puede afectar el precio, lleva a que se produzca un mecanismo de mercado que es la tendencia justamente de que las cantidades, la oferta y la demanda van a confluir nuevamente en un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Y ese punto de equilibrio es el precio de equilibrio de mercado, en el cual las cantidades ofrecidas se igualan a las cantidades de mercado. Y dice precio de equilibrio que vacía el mercado porque quiere decir que a ese precio todo lo que se quiere vender se va a poder vender y todo lo que se quiere comprar se va a poder comprar, con lo cual el mercado se vacía. Bien, en este caso tenemos un ejemplo, ¿no? Donde tenemos la demanda de mercado de camisas y la oferta de mercado de camisas. Fijémonos, a ese precio, ¿sí? La demanda de camisas va a ser 500 unidades y la oferta de camisas va a ser de 10. Fijémonos que acá hay mucha más demanda que oferta, ¿sí? Con lo cual, recordemos que la presión va a ser a la alza del precio, ¿sí? Bien. Pero fíjense que cuando el precio aumenta, la demanda baja de 500 a 400 y la oferta aumenta de 10 a 150. Entonces, en este caso vemos la relación negativa con la demanda y el precio del mercado, en este caso de las camisas, y si vemos el precio con la oferta, vemos la relación positiva, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes grafiquen la oferta y la demanda, que encuentren el equilibrio del mercado es el precio que iguala la oferta y la demanda, y que en este caso grafiquen qué pasa con la demanda de camisas, si el precio, perdón, qué pasa con la demanda de camisas, por un aumento del precio de remeras, la demanda de camisas aumenta el doble, ¿sí? O sea, una variación del precio de un bien relacionado hace que la demanda de camisas aumente el doble. Bueno, pensemos, remeras y camisas, en términos de demanda, ¿sí? Son bienes que podemos considerar sustitutos, o compramos remeras o compramos camisas. Aumentó el precio de las remeras, lo cual disminuye las cantidades demandadas de remeras y aumenta la cantidad demandada de camisas.
Es decir, que la demanda de camisas aumenta el doble, lo cual quiere decir que si antes se demandaban 500, ahora se demandan 1000. Si antes se demandaban 400, ahora se demandan 800. Entonces, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y hay que graficar la nueva curva de demanda, este desplazamiento, identificar si se produce un efecto de escasez o excedente en función de si la oferta es mayor a la demanda o la demanda es mayor a la oferta en el precio de equilibrio, ¿no? Y identificar cuándo se produce el nuevo equilibrio. Bueno, este es el ejercicio que hay que hacer. Cualquier cosa, yo les voy a pasar el resultado, porque lo hicimos con los alumnos, los hicimos en clase, y ya les envío el resultado del ejercicio para que ustedes lo hagan primero y luego lo puedan comprobar si lo hicieron bien.